luego que se produce el enfrentamiento, que se acerca la seguridad del establecimiento a calmar las aguas, este chico Máximo, que había sido o que es el violento que costó sacarlo, digamos, digo violento porque se ve que pone un poco de resistencia, que fue necesario que varios agentes de seguridad del establecimiento lo abordaran para poder sacarlo, ¿no? Por esto digo que es violento. Le hace una seña que quedó grabada, digamos, y que fue parte esencial durante el juicio a Fernando Báez Sosa, que le hace como que te voy a matar, estás acabado, como se le pasa como la mano por el cuello, digamos. Complica y hace ver la carencia de humanidad. Y esto no es un juicio de valor de José Araque. Esto yo creo que cualquiera de nosotros puede estar de acuerdo con esto. Dice como que hay mucha policía, que ahí están gritando, que hay ambulancia, pero que el pibe caducó. O sea, la famosa zapatilla que quedó marcada en la cara de Fernando. Le preguntan a Máximo Thompson, que fue el que dio esta patada, que de quién es ese zapato, y él dice que es de Pablo Ventura. Pero no, durante todo el proceso culparon a otros chicos, lamieron los dedos para quitarse la sangre, hacían bromas entre ellos. Por Dios, o sea, realmente no mostraron un ápice de arrepentimiento. Entonces, hey, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio de Entre Nos. Mi nombre es José Araque. Muchísimas gracias por estar acá. Si es la primera vez que llegas, bienvenido, bienvenida. Por favor, suscríbete, comenta, comparte, darle like, activa notificaciones. No te cuesta nada y me ayuda muchísimo a que más personas accedan a este contenido, que como saben todos los martes sale aquí en YouTube, tratando de comentar temas interesantes, un punto de vista diferente, siempre opinando, pero con respeto y tratando de dejar un mensaje en la medida de lo posible positivo. Y es justamente por lo que decidí hablar sobre este tema. Y resulta que es un asesinato que ocurrió en Argentina en el año 2020. Y quiero iniciar aclarando que no estoy culpando a nadie, no estoy juzgando a nadie, simplemente voy a contarles lo que ha sido de conocimiento público, que está en medios, en la televisión, en otros podcasts también en YouTube o incluso en este documental que se estrenó recientemente. En el 2020 en Argentina, durante el verano del 2020, en Argentina los jóvenes, digamos, tienden a irse de vacaciones a la costa, a disfrutar con amigos, con sus familiares. Y es el caso de Fernando Báez Sosa, de 18 años, que se fue a la costa con su grupo de amigos. Y también el caso de unos rugbyers que son muy conocidos también en Argentina por este caso, y que también decidieron ir al mismo lugar a vacacionar, que se llama Villa Gesell, que es a unos 490 kilómetros más o menos de Buenos Aires. Eran como, desde el principio se ve claramente la diferencia de valores, si se quiere, de cultura de ambos. Fernando era un poco más humilde, no lo estamos romantizando, era un poco más humilde, era un chico más tranquilo, de padres paraguayos, que había decidido ir a vacacionar con sus amigos del colegio porque ya iban a empezar una nueva etapa en la universidad, iban a estudiar cosas distintas, cada uno iba a estar en lo suyo y no se iban a poder estar en tanto contacto como solían hacerlo. Por el otro lado estaban estos rugbyers que también solían irse de vacaciones, eran amigos y decidieron vacacionar aquí. El 18 de enero, ambos grupos, sin conocerse, sin saber cada uno de la existencia de los otros, deciden ir a una discoteca, a un boliche que se llama Le Brick, muy conocida. Y bueno, en Villa Gesell, también en la movida nocturna, pues por ser una parada turística y de mucha gente joven, pues también la vida nocturna es bastante activa, ¿no? Deciden ir a este boliche, se está presentando un cantante medianamente famoso, el lugar está bastante concurrido y se produce un roce interno. Chico del grupo de Fernando derrama la bebida sobre uno de estos grupos de los rugbyers y empieza un forcejeo, un roce, unos golpes, etc. Y es allí cuando la seguridad del local decide expulsar a ambos grupos del de establecimiento, digamos. Primero sale el grupo de Fernando, que no salen todos, salen algunos primero, alrededor de 4 o 5 personas, incluyendo a Fernando, sin sin poner resistencia, digamos, como que, ok, nos tenemos que ir, salimos. Fernando tenía su camisa un poco rasgada y salen del establecimiento, digamos, esperando que el otro grupo de sus compañeros que estaban adentro, pues salieran. Salen por la puerta principal, digamos.
por la otra puerta, una puerta lateral, cercana igual a la principal, digamos, empiezan a sacar a un par de grupos de los rugbyers, que ellos un poco más, ponen un poco más de resistencia. De hecho, fue necesario que a uno de los chicos, que es uno de los más sonados, que es Máximo Townsend, pone como resistencia, tienen que sacarlo entre varios patobicas, le dicen en Argentina, varios seguridad, para poder sacarlo. Y un dato curioso es que luego que se produce el enfrentamiento, que se acerca la seguridad del establecimiento a calmar las aguas, este chico Máximo, que había sido o que es el violento que costó sacarlo, digamos, digo violento porque se ve que pone un poco de resistencia, que fue necesario que varios agentes de seguridad del establecimiento lo abordaran para poder sacarlo, ¿no? Por esto digo que es violento. Le hace una seña que quedó grabada, digamos, y que fue parte esencial durante el juicio a Fernando Báez Sosa, que le hace como que te voy a matar, estás acabado, como se le pasa como la mano por el cuello, digamos, ¿no? Entonces, eso luego pues tomó relevancia por el desenlace que tuvo todo esto. A todas estas, Fernando, mientras está esperando que el resto de sus amigos salieran del establecimiento, va a un kiosco, digamos, una tienda que está enfrente, se compra un helado y había un grupo de policías, pero se generó otra pelea y estos policías se retiran del perímetro, digamos, ¿no? Entonces es allí cuando el grupo de los rugbyers ven a Fernando y uno de ellos por la parte de atrás le da un golpe a Fernando. Fernando obviamente cae de rodillas, digamos, como desorientado. Hay también algo muy sonado que hace como un gesto con la mano como que de parar, aguantar, o sea, como que ya va, él no entendía lo que estaba pasando. Y es allí cuando se arma la pelea, digamos, en la que estos rugbyers, que eran un grupo de 10 personas, empieza como esta pelea. Sin embargo, hay 5 protagonistas que los tengo acá anotados porque no quiero que se me olviden los nombres ni cometer ningún error, que vienen siendo Máximo Townsend, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Vermicelli y Luciano Pertossi. Son como que los que acceden a agredir propiamente, los que golpean, por decirlo de alguna manera. Mientras que hay un grupo de tres de estos chicos que formaban el grupo de los rugbyers, que son Aitor Violat, Blasinelli y Lucas Pertossi. Si prestan atención, hay varios Pertossi, son primos y hermanos entre ellos, entonces por eso hay 3 Pertossi en este grupo, digamos. Estos últimos 3 que les menciono no hicieron golpes, no tiraron puños ni patadas, pero de alguna manera estaban sosteniendo a los amigos de Fernando para que no pudieran defenderlos. Entonces, digamos que eran 5 contra Fernando, básicamente. Un hecho curioso de esto es que, o particular, más que curioso, es que uno de estos chicos de los rugbyers estaba grabando lo que estaba pasando. Y ya tenían como que su apodo de que él es el crónica, creo que era que le decían, croniquita, porque era que estos rugbyers tenían o solían tener peleas, conflictos y se grababan. Entonces, en este caso, donde se convirtió en un asesinato propiamente, pues quedó grabado. Digamos como que el autor o los autores se grabaron a sí mismos cometiendo este hecho, ¿no? Y por supuesto otras personas, otras jóvenes que estaban por allí, pues también estaban grabando. Entonces hubo como que suficiente registro visual de qué era lo que había sucedido esa noche. Tengan en cuenta que Fernando tenía 18 años, no era menudito, no era petizo, pero tampoco era un chico demasiado corpulento, era con textura promedio, digamos, contra 5 rugbyers que se entiende que son deportistas, que tienen fuerza, porque el contacto físico, digamos, que supone este deporte, ¿no? El asesinato de Fernando en esta pelea duró tan solo 50 segundos. 5 chicos con fuerza, acostumbrados al contacto físico, contra una persona indefensa, digamos, por la espalda, en tan solo 50 segundos, pues Fernando falleció, obviamente. Se dice que, obviamente fueron muchos los golpes, pero que hubo una patada en particular que fue la que más daño le ocasionó y la que de alguna manera como que le produjo la muerte. Y esta patada, digamos, le quedó la marca del zapato en su cara. Bueno, pasó esto, los chicos, los rugbyers se van, empiezan a llamar a los bomberos, la policía, se acerca nuevamente la policía allí y estos chicos se van como perros por su casa, o sea, ellos no hicieron nada, simplemente le cayeron a golpe a una persona indefensa, la dejaron, o bueno, en realidad también a 2 amigos de Fernando, pero el que tuvo la mayor parte fue Fernando, obviamente, quien falleció,
Pero ellos salieron como si nada, ellos estaban alardeando, somos hombres, somos unos machos, vernáculos somos la crema de la crema, o sea, estamos en nuestro mejor momento, somos héroes, digamos. Se van, se dirigen, digamos, hacia su casa, donde se estaban hospedando, que era cerca de allí. Sin embargo, iban hablando un poco alto y llegan a un supermercado que está ahí cerca, un chino muy famoso, o que son como muy famosos en Argentina. Un policía como que los detiene, les pregunta si sabían algo de lo que había pasado. Ellos dicen que no saben nada. Y aquí hay algo también importante, y es que uno de ellos se chupa los nudillos de su mano porque tenía sangre. Entonces, obviamente, si el policía le está preguntando por un hecho de violencia que acaba de suceder a todas estas, no se sabía que Fernando había fallecido todavía porque habían pasado escasos minutos, pero sí tenían sangre en las manos. Entonces se chupó las manos para que el policía como que no se diera cuenta, digamos, que realmente habían sido ellos. Bueno, estos chicos terminan yéndose a su casa, donde estaban quedando, se cambian. Uno de ellos, minutos después, recorre la zona, digamos, como para ver qué era lo que estaba pasando, y utiliza una expresión que es increíble y que de alguna manera complica y hace ver la carencia de humanidad. Y esto no es un juicio de valor de José Araque, esto yo creo que cualquiera de nosotros puede estar de acuerdo con esto. Dice como que hay mucha policía, que ahí están gritando, que hay ambulancia, pero que el pibe caducó. O sea, como si fuera una cosa, como si fuera un objeto, como si fuera cualquier cosa. Ay, se murió, o sea, como que normal, caducó. O sea, normal, tipo tranqui, ¿verdad? Relajado, como que ay, uno mata a una persona todos los días, que tiene de novedad esto. Bueno, a todas estas también, un par de estos chicos se van a un establecimiento de comida, una cadena de comida rápida muy conocida, y empiezan a tomarse fotos entre ellos comiendo, a coquetear con una de las chicas que estaba ahí, y no pasa nada. Regresan a la casa, no sé, alrededor de las 6 de la mañana en promedio. Todo esto fue a las 4:20, el suceso con Fernando. Ellos regresan a la casa como a las 6 de la mañana, se acuestan a dormir, y como que ni una palabra a nadie de esto que ha pasado, porque obviamente entre ellos, sintiéndose grandes por lo que habían hecho, en principio estaban alardeando y se lo habían comentado a otros amigos. Una vez que se enteraron de que Fernando había fallecido, como que ni una palabra a nadie de esto no pasó, nadie dice nada, esto murió aquí, según ellos. Bueno, alrededor de las 10 de la mañana llega la policía a la casa donde ellos estaban, los detienen y obviamente empiezan como a preguntarles qué había pasado más o menos dentro de la casa y consiguen la ropa llena de sangre, por supuesto, y la famosa zapatilla que quedó marcada en la cara de Fernando. Le preguntan a Máximo Townsend, que fue el que dio esta patada, que de quién es ese zapato, y él dice que es de Pablo Ventura. Y, ajá, pero ¿quién es Pablo Ventura? Dice la policía, ¿dónde está? Me falta uno, aquí no veo, aquí me está faltando, ¿quién es? Ah, no, él se fue a su casa en el auto de su papá en la noche. Obviamente, al dar esta información, da el color del auto, el modelo, da todos los detalles, la policía, digamos, se dirige hacia la localidad donde supuestamente vivía Pablo Ventura y claramente tocan la puerta de su casa y lo consiguen y arrestan al chico culpándolo de alguna manera del asesinato de Fernando. El chico pasó 3 días detenido y claramente se comprobó que no tenía absolutamente nada que ver porque no era amigo de los rugbyers, ni mucho menos, simplemente era un chico deportista que era como la antítesis de estos rugby porque no era de pelear, no, era un chico más de su casa, mucho más tranquilo, digamos, y estos cada vez que hacían una travesura o alguna pelotudez dirían en Argentina, pues tenían la costumbre de bromearse entre ellos, decir como que, ah, no, fue Pablo Ventura. Entonces, Máximo Townsend, en ese momento de seriedad que ameritaba de decir que era lo que había pasado, él no tuvo una mejor idea que culpar a un inocente como Pablo Ventura. Bueno, y una de las cosas que ayudó a Pablo Ventura fue que él no había estado allí, había ido a comer con sus papás ese día en la noche, pillaron la cámara, las cámaras de... Otra cosa que ayudó a Pablo Ventura fue que la zapatilla que quedó marcada en el rostro de Fernando era más o menos de una talla 42, que fue la que se consiguió en la casa, en el allanamiento, digamos, y Pablo Ventura pues calza 45 aproximadamente, entonces esto contribuyó a que no es posible que haya sido él. Entonces esto habla de realmente un comportamiento absurdo, porque estos rugbyers tenían la costumbre de que cuando hacían una broma o hacían algo, indebido, culpar a este chico que nada que ver. Entonces, no tuvieron, no sé si es que no comprendían o realmente no sé qué pensar al respecto, pero hasta en ese momento tan serio de
mataste a un pibe, a un chico, y aún así estás con el relajo, o sea, no caes en cuenta de lo grave que has hecho. Es como, por Dios. A todas estas, vino la pandemia, el juicio se pospuso, estos chicos estaban detenidos, por supuesto. Quiero aclarar que eran alrededor de 10 rugbyers, o el grupo eran de 10. Sin embargo, los imputados propiamente fueron 8 porque 2, si bien estaban en el grupo, no participaron, se quedaron lejos, no retuvieron a los amigos de Fernando, no dieron algún golpe, y los nombres son Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi. Ellos, a los pocos semanas o meses, no recuerdo exactamente, ellos fueron absueltos y fueron liberados. Mientras que los otros 8 chicos sí estuvieron detenidos, vivieron toda la pandemia presos, y esto fue un caso bastante mediático porque fue muy criticado y cuestionado por la sociedad, y aparte por los abogados. La parte de Fernando Báez Sosa, que justamente quiere ser abogado, y su referente era Fernando Burlando, un abogado bastante conocido en Argentina también, y justamente fue el abogado que lo representó o representó a sus padres en la acusación de buscar justicia. Por el lado de los rugbyers estaba otro abogado que también es bastante conocido, que se llama Hugo Tomei, y entonces, bueno, ellos fueron como los encargados de llevar todo este proceso. Después de 3 años, se hizo el juicio, y algo que marcó el juicio fue que estos rugbyers hicieron un pacto de silencio durante todo el proceso de investigación, durante todo el tiempo que se realizó el juicio también, o sea, 3 años. Ellos no declararon, ellos no emitieron un juicio, y era parte de la defensa, como que no culparse entre ellos. Ellos simplemente se limitaban a decir, ese video solo quiero decir que no soy yo. Ajá, y si no eres tú, ¿quién es? No lo sé. Entonces, obviamente esto era para evitar inculparse entre ellos, ¿no? También se dice que era, y es cuestionable porque obviamente no todos tenían el mismo grado de responsabilidad, pero era parte de la defensa y era lo que apostaba, de alguna manera, que tuvieran una menor pena, una menor condena. Y también porque supuestamente algunos no tenían los recursos económicos para poder defenderse, entonces como que no le quedaba de otra que aceptar, por decirlo así, lo que la mayoría y los que estaban acarreando con los gastos de su defensa, pues dijeran, ¿no? En el juicio, obviamente, estos rugby pedían disculpas, se ponían a llorar, etcétera, etcétera, pero su comportamiento era el mismo. Ese no soy yo, ¿y quién es? No lo sé, y no decían mayor cosa. Finalmente, 3 años y 17 días después, se lee la sentencia y nomás el secretario dice, se decide condenar a cadena perpetua a Máximo Thompson, que es como el que se dice que dio esa patada según los videos que se ven. Se desmayó, se descompensó, bueno, o sea, el show ahí. La mamá también empezó a decir algunos improperios, groserías, culpar a los medios de comunicación, etcétera. Y bueno, hubo 2 tipos de condena. 5 de ellos, que fueron los que emitieron golpes, patadas, tienen cadena perpetua, que en Argentina son 35 años sin ningún tipo de beneficio a reducir la pena. Y los que tuvieron esta condena fueron Máximo Thompson, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Vermicelli y Luciano Pertossi. Mientras que en el caso de Aitor Violat, Blas Sinelli y Lucas Pertossi tuvieron condena de 15 años porque fueron partícipes necesarios. Retenían a los amigos de Fernando para que no pudieran detenerlo, etc. Obviamente esta condena que no está firme todavía, pero por lo que estuve indagando no es muy probable que esto vaya a cambiar, sino que muy probable ya quede así. Este documental que salió recientemente, que les comentaba, pues también ha generado mucha polémica porque una de las hermanas de los Pertossi es abogada y participó en todo este proceso de defensa, y en el juicio ella se anima, digamos, valientemente a comparar el dolor. ¿En qué sentido? Ella compara su dolor y el de sus papás de tener a un hijo preso con el dolor que puede tener la mamá y el papá de Fernando por tener a su hijo muerto, ¿no? Evidentemente no hay una escala de dolor que establezca qué duele más, qué duele menos, ¿no? Pero seamos sinceros, seamos honestos, no puedes venir a comparar. Si a ver vamos, tus papás van a poder ver, aunque sea una vez a la semana, una vez al mes, a tu hermano en la cárcel, pero los papás de Fernando Báez Sosa no lo van a ver más nunca. Es un vacío que tienen que jamás van a poder quitar de su memoria, por decirlo de alguna manera. Más nunca va a poder oler a su hijo, abrazarlo, tener contacto directo con él. Entonces, si hacemos uso de este recurso, no es lo mismo. Incluso
los abogados también intentaron apelar diciendo que había sido una riña. Y yo digo, Dios mío, yo entiendo que es parte de la defensa, que obviamente tienen sus coartadas, que tienen sus estrategias para tratar de reducir la pena, pero de verdad, o sea, genuinamente lo digo, yo quedo como, de verdad, ¿cómo puedes justificar lo injustificable? ¿Cómo puedes tratar de defender algo que tú sabes que no es así? Entonces querían apelar el juicio y realmente no, o sea, esto es claro, o sea, a Fernando lo asesinaron vil y cobardemente sin darle la oportunidad de defenderse. Esto no fue una riña que en el caso de, por lo que entiendo en Argentina, este tipo de delitos tienen una pena máxima de 6 años, si no me equivoco. Entonces era lo que quería demostrar de alguna manera la defensa y no fue ninguna riña. A Fernando lo agarraron por la espalda, desprevenido, sin saber, no tenía ningún tipo de antecedente tampoco de pelea como los rugbyers sí. Entonces, insisto, no se trata de endiosar a uno y poner como el malo al otro, porque no se trata de eso, sino simplemente de reconocer los perfiles tan equidistantes que tenían los rugbyers con respecto a Fernando. Y tienen que hacerse cargo los rugbyers, tienen que reconocer lo que hicieron y, como les comentaba, no tuvieron una actitud de adrenalina en el momento que lo hicieron. Supongamos, vamos a justificar lo injustificable. Pero no, durante todo el proceso culparon a otros chicos, lamieron los dedos para quitarse la sangre, hacían bromas entre ellos. Por Dios, o sea, realmente no mostraron un ápice de arrepentimiento. Entonces que me vengan a decir después que a llorar, que el dolor de los papás de los rugbyers es igual al de los papás de Fernando. No tiene nada que ver. Yo sé que ya Fernando no va a volver a su casa con sus papás. Yo sé que nada le va a estos chicos no les va a aliviar la carga porque hicieron lo que hicieron, y yo espero que este tipo de hechos fomenten un poco más la conciencia. Evidentemente no está mal distraerse, divertirse, cada quien sabe cómo hacerlo, algunos tomando alcohol, algunos consumiendo algunas sustancias ilícitas, otros bailando, otros estando en su casa, cada quien sabrá cómo hacerlo de la forma que más le guste, pero lo que no puede faltar es la conciencia, y es lo que a mí me genera mucho ruido, que de estos chicos, que eran 10, si bien todos se apartaron, ninguno haya tenido la valentía, la osadía, el carácter de tratar de calmar, de buscar la tregua, la paz, sino vamos a por él, vamos a vengarnos, vamos a darle un golpe, vamos a cagarlo a palo, como dicen en Argentina. La euforia, la adrenalina pasa y luego los errores quedan y pesan en el alma y nos pueden marcar. Si eres padre, si eres amigo, si eres primo, si eres novio, novia, lo que sea, tratemos de fomentar un poco más la conciencia y de ser una gente que sume, una gente que aporte cosas positivas, de en medio del estrés, del conflicto, siempre tratar de mantener la cordura. Sé que no es fácil, sé que es complicado a veces, pero si mezclamos inmadurez, licor y aparte ira, ¿qué vamos o a dónde vamos a parar? ¿Qué va a ser de nosotros como sociedad? Ojalá este tipo de situaciones no sucedan más nunca en el mundo, no solamente en Argentina, porque esto pasa en todos los lugares del mundo, pero tratemos siempre de aportar, y a la hora de algún inconveniente siempre tratar de aportar, de calmarnos, de pensar, porque cuando uno está molesto, uno dice y hace cosas que después se arrepiente y quizás ya sea demasiado tarde. A veces un simplemente perdón o una lágrima no es suficiente. Y no solamente Fernando, lamentablemente está muerto, sus padres van a tener ese dolor y ese vacío que va a vivir con ellos toda la vida. Se podrán acostumbrar en mayor o en menor medida, pero va a estar. Pero nadie les va a poder quitar esa sensación de vacío que tienen, y a los rugbyers ese asesinato que cometieron tampoco nadie se los va a poder quitar. Y lamentablemente dudo que la cárcel sea el mejor lugar para aprender, para reformar. Sin embargo, siento que tienen que tener una consecuencia ahí, que aprendan la lección de los hechos. Gracias por estar en este episodio de Entre Nos. Mi nombre es José Araque. Por favor, comenta acá debajo si sabías sobre este caso, cuál es tu opinión, ya viste el documental. Gracias por estar acá. Será hasta el próximo episodio de Entre Nos. Adiós.